Muy buenas noches, profesora Virna. Mi nombre es Terry Jefferson Rengifo Ortiz y esta es la solución al examen de consolidado. Tenemos como primer caso que Juan es propietario de un bien inmueble, un terreno en la ciudad de Lima, pero él quiere construir un edificio que lamentablemente no lo puede realizar por falta de recursos económicos. Asimismo, él decide celebrar un contrato de superficie con Pedro, que él se compromete a dos cosas: la construcción del edificio y a pagarle anualmente 100.000 soles. Al acabar la construcción de dicho edificio y pasar unos 10 años, Pedro se niega a pagar los los 100.000, el pago anual que se comprometió en dicho contrato. Y esto nos lleva a las siguientes interrogantes, que es, ¿qué derechos derivados de la propiedad se encuentran en juego en este caso? En este caso tenemos dos derechos que se derivan de la propiedad. El primero es el derecho que tiene Juan sobre el terreno, que es su propiedad, el derecho a la propiedad que tiene Juan. Y por parte de Pedro tenemos el derecho de superficie, la construcción que él realizó en dicho terreno. Y es lo que nos lleva a la siguiente interrogante: ¿cuál es el tratamiento teórico legal del derecho de superficie? Pues el derecho de superficie en el Perú está tipificado en el artículo 1030 del Código Civil, que dice lo siguiente: este es un derecho real, es enajenable y transmisible por sucesión, y confiere a su titular la facultad de tener y mantener terreno ajeno sobre o bajo superficie del suelo una edificación en propiedad separada. ¿Qué nos quiere decir? De que una persona con Pedro se puso de acuerdo con el propietario del terreno y tuvieron que celebrar su contrato de superficie para poder él, no como propietario, Pedro no es propietario, pero con su derecho de superficie hace la edificación del edificio que quiere Juan. Por lo cual esto se puede resumir diciendo de que es que una persona va a construir una casa, un edificio sobre un terreno que no es suyo. Y la solución jurídica al caso es la siguiente pregunta: ¿cuál es la solución jurídica al caso? Hay que tener presente algo, que ambas partes realizaron un contrato donde pusieron cláusulas, donde pusieron sus firmas de voluntad, donde Pedro se comprometió a la realización del edificio y asimismo a pagar los 100.000 soles. Pero acá, ¿qué estamos viendo? Que es un incumplimiento de contrato. Así que lamentablemente lo principal sería de la resolución del contrato por parte de Juan, porque él quiere que se le pague los 100.000 por usar su terreno, obviamente. Así que al ver este incumplimiento, lo esencial es pedir la resolución del contrato con restituciones mutuas si las hubiera. También hay que tener presente que dentro de esas cláusulas que están en dicho contrato se puede llegar a una sanción penal, una sanción que ya puede ser una indemnización aparte de Juan por este incumplimiento. Luego tenemos, ¿qué ocurre si Pedro construye un edificio en terreno no apto? Hay que tener presente algo: nuestro gobierno nos da a entender muchas cosas, como por ejemplo
qué lugares son aptos o qué lugares cumplen con sus requisitos para una construcción. Y por eso, al no construir esto, él se está incumpliendo normas que nos da el gobierno. Son normas de construcción que especifican dónde se puede construir. ¿Y qué pasa si este terreno no es apto? Está incumpliendo estas normas. Luego tenemos qué ocurre si el edificio construido por Pedro es defectuoso. Tengamos dos cosas presentes dentro de este ámbito. La primera y la más importante es de que si aún está en el plazo estimado, él puede subsanar voluntariamente estos defectos. Pero por otro lado, si se cumple el contrato y él entrega el edificio con defectos, Juan, como propietario del edificio, puede obligar, porque es su derecho, a Pedro a que subsane estos defectos porque están bajo su responsabilidad. Y finalmente, para terminar con el caso 1, ¿qué ocurre si Juan decide vender el terreno durante la vigencia del contrato de superficie? Pues esto es muy simple de explicarlo, porque el nuevo propietario va a tener que respetar dicho contrato. Lo explico más simple. Juan y Pedro ya cumplieron 15 años donde están celebrando el contrato. Tiene 15 años. ¿Y qué pasa si en esos 15 años me lo vende a mí? Yo no voy a poder ir y decir, este es mi terreno, por favor, retírate. No, existe un contrato entre ambas partes, el antiguo propietario y Pedro. Y yo como nuevo propietario tengo que asumir el rol del antiguo propietario y respetar el plazo estimado que tiene con Juan. Así que yo tengo que respetar esos 5 años que le faltan para poder usar y disponer mi bien. Eso sería el caso 1. En el caso 2 tenemos lo siguiente. Mario igualmente es propietario de un terreno ubicado en la ciudad de Lima y está separado de la calle por un muro. Josué es propietario del terreno continuo, eso quiere decir que está adelante. Mario decide construir su casa y para ello necesita pasar por el terreno de Josué para acceder a la vía pública. Mario y Josué acuerdan que Mario podrá acceder a vía pública por su terreno sin ningún problema. Pero lamentablemente, cuando pasaron 5 años de este acuerdo, Josué decide cerrar el paso a Mario. Y esto nos lleva a las interrogantes del caso 2. La primera interrogante es ¿qué derechos derivados de la propiedad se encuentran en este caso? Como en el anterior caso tenemos el derecho de propiedad de ambas personas, que es Josué y Mario. Pero también existe un nuevo derecho que también deriva de la propiedad, que es el de servidumbre. Y esto nos lleva a cuál es el tratamiento teórico legal del derecho de servidumbre. El derecho de servidumbre es un derecho mediante el cual se grava la propiedad de un predio a favor de otro en razón de la utilidad que el predio agravado brinde al predio dominante. La servidumbre nace precisamente en función de la utilidad que se otorga a los predios servidos. Otra vez, mediante las mismas posibilitará la explotación del bien, es decir, permitirá el uso y el goce del bien. Esto nos quiere decir que el derecho de servidumbre es como dar un pase a, a ciertas personas a un lugar exacto. Como en el caso nos indica, son dos terrenos, dos domicilios que se encuentran, pero solo Josué tiene cavidad para ir a la calle, por lo cual Mario decide ponerse de acuerdo con Josué para tener un pequeño pase para él y pueda acceder a vía pública como a su domicilio. ¿Cuál es la solución jurídica al caso? Tengamos presente lo siguiente: el derecho de servidumbre se puede registrar. Y si en el caso se registró,
Mario puede ir a la entidad legal correspondiente a decir que se le respete este derecho para continuar accediendo a vía pública. Así que si este derecho está registrado, Josué no va a tener otra opción más que darle pase a Mario para que pueda salir a vía pública e ingresar a su domicilio. ¿Qué ocurre si Mario utiliza el terreno de Juan de manera negligente o perjudicial? Ahí ya nos vamos a otro ámbito también. Como lo expliqué en el anterior, en el contrato del anterior caso existían cláusulas. ¿Qué pasa si Mario daña la propiedad de Josué? También se apega a una sanción penal. Por eso, Josué puede irle a la entidad. Sí, el derecho está registrado, pero yo quiero que termine ese derecho porque está dañando la propiedad de Josué. Me estoy poniendo en primera persona. Quiero que termine ese derecho porque mi propiedad está en riesgo, porque está actuando negligentemente. Así que José puede ir a la entidad y pedir que este derecho de servidumbre se revoque y ya no exista. Por lo cual Mario ya no podría acceder a este derecho. La siguiente interrogante es: ¿qué ocurre si Josué muere antes de que expire el plazo de vigencia de servidumbre? Pues esto es muy simple, igual que el anterior. Ambas partes, ya sea la familia de Josué, deben respetar este derecho. No pueden decir, ya no está Josué y yo me hago cargo y no vas a pasar por aquí. No, deben respetar el derecho que tiene Mario, el derecho de servidumbre que registró. Y finalmente, terminando el caso 2, ¿qué ocurre si Josué quiere vender el terreno que soporta la servidumbre? Igual que en el caso anterior, el nuevo propietario debe respetar este derecho de servidumbre. No puede actuar negligentemente diciendo de que te cierro el paso. Lo tiene prohibido. Debe respetar el acuerdo del antiguo propietario y Mario. Y ahora va a ser el nuevo propietario quien está dando el derecho de servidumbre. Y el caso 3. El caso 3 dice que Luis es propietario de un departamento en la ciudad de Arequipa. Decide cederle en usufructo a su hijo Diego por un plazo de 10 años. En el contrato de usufructo se establece que Diego tiene el derecho de usar y disfrutar del departamento y no tiene derecho a disponer de él. ¿Qué quiere decir disponer? No puede venderlo, no puede pedir la reivindicación del bien. Al cabo de 5 años, Diego decide vender el departamento de un tercero. Ya tenemos problemas. La primera interrogante: ¿qué derechos derivados de la propiedad se encuentran en juego en este caso? Los derechos derivados son la propiedad que tiene Luis, porque es propietario del departamento, y el derecho de usufructo que tiene Diego, porque se le otorgaron. ¿Cuál es el tratamiento teórico legal del derecho real de superficie de usufructo? El derecho real de usufructo en el Perú se rige por el artículo 999 del Código Civil, que este solo tiene dos facultades, casi igual que la propiedad, pero la propiedad que tiene el derecho a usar, disponer, disfrutar, gozar y reivindicar. En cambio, el usufructo solo tiene dos, que es el usar y disfrutar. No puede solicitar los otros derechos. Y tengamos en cuenta lo siguiente, que este es un derecho temporal, no es permanente. ¿Cuál es la solución jurídica al caso? Tenemos que Diego vendió su departamento a un tercero. Lamentablemente no puede hacerlo porque no tiene el derecho de propiedad como lo tiene Luis. No puede disponer de su bien.
En cambio, Luis, para anular esta venta, puede presentar una nulidad de acto jurídico. ¿Qué nos quiere decir? Que la venta se vuelve nula. No puede, no puede venderlo porque no es de su propiedad. La pregunta 4 nos dice, ¿qué ocurre si Diego utiliza el departamento de forma negligente o perjudicial? Igual que en el primer caso, en el contrato existen cláusulas. ¿Qué pasa si yo soy Diego, daño el departamento? Me lo pueden quitar. Pueden pedir la reivindicación del bien por daños y prejuicios. Y no solo eso, se puede apegar a sanciones penales porque está dañando algo que no es de su propiedad. ¿Qué ocurre con la pregunta 5? ¿Qué ocurre si Diego muere antes de que expire el plazo de vigencia del contrato de usufructo? Pues lamentablemente el derecho de usufructo no es transmisible. Así que al morir Diego, el derecho de usufructo muere con él, expira y pasa nuevamente a manos del propietario. Por lo cual, Luis, al fallecimiento de Diego, él nuevamente tiene los derechos de uso y disfrute. Y la última pregunta del caso número 3. ¿Qué ocurre si Luis quiere vender el departamento con la vigencia del contrato? Es igual que en todos los casos. No puede disponer de una vez el nuevo propietario. ¿Me lo vende a mí? Muy bien. Pero, ¿qué pasa si faltan 2 años, 5 años del derecho de usufructo? Yo, como nuevo propietario, tengo que respetar ese plazo y esperar para poder yo de entrar a mi nuevo bien, poder usarlo y disfrutarlo como debe ser. Terminando, tenemos el caso número 4. María es propietaria de un bien mueble, el cual le ha regalado a su hijo menor de edad, 17 años, 16 años. El hijo vende el bien mueble a un tercero sin consentimiento de María. Nuevamente problemas. ¿Cuáles son los derechos derivados de la propiedad que se encuentran en juego en este caso? Pues principalmente propiedad. Propiedad del bien mueble. Es un vehículo. Voy a suponer que es un vehículo que lamentablemente al regalarlo también también se vuelve propietario del menor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dicen las leyes peruanas sobre eso? Un menor de edad no puede disponer ni realizar actos jurídicos. Así que las ventas realizadas por menores están prohibidas en el Perú. El principal de los derechos derivados es el derecho de propiedad sobre el bien mueble que tiene María y el derecho de disposición que tiene su hijo por habérselo regalado. ¿Cuál es el tratamiento teórico legal de los derechos? Acá ya hablamos netamente del artículo 923 del Código Civil, la propiedad. Es el poder jurídico que nos permite lo que les dije anteriormente, usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Sin embargo, este tiene limitantes y si es hecho por un menor de edad, no puede realizarse un acto jurídico. ¿Cuál es la solución jurídica al caso? Igual que en el anterior, ¿qué pasó cuando Diego empezó a dañar el departamento? Pues se reivindicó, pues pidió la nulidad. No, Diego vendió el departamento sin ser propietario. ¿Qué pasó? Su padre puso una nulidad de acto jurídico. En este caso es igual. Por ser menor de edad, su hijo, vamos a suponer que se llama Mael. Mael no puede vender este bien mueble. Por lo cual, si se pasó y lo vendió, tenemos que decir que
María debe interponer una nulidad de acto jurídico para recuperar el bien y reivindicarlo a su persona. Eso sería todo de parte mía. Muchas gracias.